para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/elsid. Y la combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés. Eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Somos opinión. Somos la clave. Ya estamos en el estudio con el precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame cómo se siente esta nueva vida que la última vez que te entrevisté era totalmente distinta. Solo comenzaba. Sí, no, ahora, bueno, estamos... ¿Este es tuyo, mío? Tuyo, yo supongo, porque no pedí nada. Sí. Cafecito. No, se siente bien, estamos trabajando harto. Esto es puro trabajo, en realidad. Es mucho trabajo y estructurar bien el equipo para poder funcionar. No es nada fácil, yo lo he dicho. Desgraciadamente la política, no solo en Chile, en el mundo se ha convertido en una especie de deporte para ricos y se hace difícil hacerlo sin recursos, pero cuando uno ya se organiza y logra armar una estructura, la verdad es que empieza a funcionar. Pero hay que dormir poco, hay que trabajar mucho, tener varias jornadas laborales durante el día, en fin. ¿Y cómo se hace para...? Porque en la política, sí que hay algo que es evidente en las competencias políticas, es que uno se tiene que diferenciar del adversario, sí. Incluso en algunos casos, cuando el adversario ese proviene además de otro sector o es de otro partido o de otra coalición, esa diferenciación es mucho más tajante, más dura. En el caso tuyo tienes que, si quieres pasar a ser el candidato presidencial de Frente Amplio, tenés que ganarle a Beatriz Sánchez, que le está yendo bastante bien en las encuestas, y ustedes se conocían de antes, por lo que... No sé, ¿cómo se establece la rivalidad ahí? Cuando no hay tanta rivalidad. Claro, lo que pasa es que ha sido difícil porque además yo estuve el primer mes de campaña, estuve dedicado a juntar firmas para el partido que apoya a Beatriz. O sea, yo estaba en la calle con una foto de Beatriz al lado. Cualquier jefe de campaña en el planeta habría hecho esto una locura, pero estábamos construyendo un proyecto y en ese proyecto yo asumí el costo. Luego se dio entonces que yo, donde fuera, me decían... Lo bueno de votar por el Frente Amplio es que da lo mismo por quién votar. Entonces uno puede elegir tranquilamente porque son amigos, porque no hay problema. Y evidentemente, entonces, la agregación de valor tiene que venir después del proceso de diferenciación. Nosotros lo hemos optado a partir de dejar muy en claro que hay un programa que nosotros proponemos al Frente Amplio y que ese programa tiene un conjunto de puntos que son puntos que con bastante detalle que van generando cierta discusión, cierto debate público y que además hemos hecho una campaña muy centrada en tratar de ser eficaces en ciertas acciones. O sea, hemos interpuesto medidas administrativas en la Contraloría, en el Consejo de Defensa del Estado, hemos estado con una estrategia para ver si logramos cerrar. Puede que no se dé antes de la campaña, lo seguiremos haciendo si es que de la elección, pero puede que sea para después. Pero seguiremos trabajando con el tema de servicios de impuestos internos. Establecimos una estrategia que nosotros creemos que vamos a dejar bien amarradito al director. Va a tener que entregar los antecedentes de la Fiscalía de las empresas que financiaron la política. Entonces, hemos ido haciendo una estrategia que tiene una diferenciación por sí misma, que tiene que ver con profundizar el debate político, que nos parece que es algo central, que además tiene que ver con el diagnóstico que tenemos de que en Chile lo que ha faltado es hacer política de verdad y no esto que le llaman política, pero que en realidad es más bien lobby y una acción que a mí me parece que no agrega ningún valor a la construcción de un proyecto colectivo. Estamos conversando con Alberto Mayol. Alberto, de todas las cosas que se ha dicho sobre el Frente Amplio en términos de crítica, y estoy hablando de crítica racional, no los insultos ni la prepotencia, de todo. ¿Cuál tú sientes que dio en el clavo? Que efectivamente hay hándicap de eso. Sí, yo lo he dicho, yo creo que tenemos todavía que resolver la capacidad de la orgánica política del Frente Amplio.
Es una capacidad que yo lo he planteado. Necesitamos avanzar en ese camino. En su momento no dimos respuestas suficientes respecto a ciertas candidaturas presidenciales que fueron rechazadas. No dimos respuestas suficientes, no se han dado respuestas suficientes todavía hoy respecto a partidos políticos que han pedido incorporación a Frente Amplio y que no han tenido una respuesta suficiente y adecuada respecto a las razones por qué sí, por qué no, o por qué se ha demorado su evaluación, cuando hay otros partidos que han requerido y han tenido una evaluación rápida y han ingresado fácilmente. Entonces creo que efectivamente ahí hay que la capacidad de organización con la mesa política, las vocerías de Frente Amplio. Nosotros incluso como candidatura hemos recibido críticas de las vocerías del Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es la estructura que está detrás de eso? No, son escapes personales que no pueden ser. Entonces, yo partí diciéndolo el año pasado, esto cuando estábamos en el proceso de convergencia, yo estaba tratando de ayudar a facilitar que ese proceso de convergencia se produjese, y siempre lo dije, nosotros tenemos que hacer todo esto rápido y bien. O sea, no es verdad que tenemos que hacerlo con tiempo, pero bien, ni podemos hacerlo rápido y mal. Tenemos que hacerlo rápido y bien, porque es la exigencia que nos está poniendo la ciudadanía hoy día. Y es así, efectivamente, por eso el apoyo al Frente Amplio ha crecido tan rápidamente, por eso se transformó en el fenómeno del año, pero para eso hay que hacerlo rápido y bien. Nosotros, felizmente va a ocurrir, porque ya lo requerimos, por ejemplo, que yo sepa, Beatriz tampoco, pero yo por lo menos no he sido nunca invitado a la mesa del Frente Amplio. Entonces, ¿existe una mesa del Frente Amplio? A la mesa ejecutiva donde están representados los partidos y movimientos. Y nosotros ya requerimos y nos dijeron que sí, que efectivamente, que claro, que no puede ser, pero son cosas que no nos pueden ir pasando. O sea, bueno, tú estás viendo, por ejemplo, una situación de alguna manera exactamente en lo que tú estás planteando ahora último, Alberto Mayol, en el caso de Alejandro Guillé con los partidos que lo apoyan. Ahí hay una chispita en que de pronto, ¿qué tanto el líder de la coalición que se ha generado con estos 4 partidos es el que domina? ¿Qué tanto se tiene que subordinar a lo que dicen los 4 partidos? Se ha dado un par de chispazos en orden a uno de los proyectos emblemáticos de Alejandro, era el de tener elecciones de gobernadores regionales, y aparentemente no va a tener. Sí. Entonces, en el caso del Frente Amplio, ¿les pasa más o menos lo mismo? ¿Son ustedes personas disociadas del grueso nosotros tenemos una capacidad. Mira, nosotros logramos el tema de las primarias legales, por ejemplo, que era un desafío mayor y que requería un nivel de unidad enorme. O sea, nosotros hemos logrado avanzar en aquello que nos hemos propuesto fácilmente. El punto es proponernos efectivamente en todas las dimensiones y entender de que hoy día están en juego cosas muy importantes que tienen que ver con la capacidad de respuesta. Lo que le pasó a Alejandro Guillé, por ejemplo, es que fue un error que nosotros enmendamos. No nos olvidemos que el Frente Amplio parte diciendo que no va a hacer primarias legales. Así es. Pero yo te dije en el programa que me entrevistaste al principio, yo te dije, vamos a tener primarias legales, ¿ya? Y el punto entonces es la capacidad para hacer que funcione. Nosotros hicimos que funcionase. Ocurrió, ¿ya? Y habían votado el grueso de las fuerzas del Frente Amplio que no, ¿ya? Y logramos dar vuelta a la situación porque era un tema de demostrar la madurez del proyecto. Nosotros no podíamos llegar a primera división jugando partidos de segunda. Entonces nosotros logramos llegar a la primera división. A lo que pasó a Alejandro Guillé es que no quiso jugar el partido de primera división. Pensó que tomándose administrativamente los partidos, su comando, pensó que logrando que el apoyo del PS, que saquen a Lagos, que esto, que lo otro, sin tener que competir, él iba a llegar protegido. Y lo que llegó es debilitado. O sea, aquí la cosa es simple. Chile retornó, y eso es una gran noticia, retornó una política de alto rendimiento. Hay que estar haciéndolo bien todos los días, no hay que equivocarse, es muy exigente y eso me parece fantástico, eso es lo que nos va a dar una posibilidad de futuro verdadero. Antes tú eliminabas a tus competidores administrativamente y no pasaba nada, quedabas mejor que antes. Ahora tienes que ir a la competencia. Si Guillé, que iba a ganarle a Lagos, si Guillé le ganaba a Lagos, quedaba muy bien puesto. Sin Lagos su proyecto presidencial se veía entrampado y sin embargo él mismo luchó. Porque se definiera en esa reunión del Partido Socialista. Exacto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces, nosotros, en cambio, ¿qué hubiese pasado si yo o Beatriz no tenemos una primaria competitiva? ¿Ya? Porque las encuestas dicen que hoy día Beatriz tiene, la encuesta de la semana pasada, por ejemplo, dice que Beatriz tiene 2 millones de votos. Yo te pregunto, ¿van a ir 2 millones de votos de personas a la primaria?
del Frente Amplio. La otra vez la nueva mayoría, con Bachelet en su máximo fenómeno. 2.800.000 personas. Claro. ¿no? Entonces, y 800.000 personas de la derecha. Entonces era la alianza de centro-derecha. Exactamente, 800.000 personas, que va a ser más o menos lo que va a obtener la derecha hoy día. Yo creo que nosotros vamos a estar cerca de una cifra de esa naturaleza. Vamos a hablar de 500, 600, 700.000 personas. Ahí tú tienes un indicador que no mucha gente ha mencionado ese indicador, pero que es un indicador de qué tanto mueve en términos de voluntades el Frente Amplio. Si que tú tienes, te pongo un ejemplo pensando en el desastre. Si tú tienes una primaria del Frente Amplio entre Beatriz Sánchez y tú, que congrega 100.000 personas. No, claro. O sea, algo dice sobre la fuerza que tiene el movimiento. Así que tomamos que la última tuvo 2.800.000 personas en el caso de la nueva mayoría y 800.000 personas en el caso de la centroderecha. Sí, no, yo creo que es evidente. Lo mismo se va a constatar y lo van a utilizar, y ustedes eso lo saben, si acaso las primarias del Chile Vamos genera, que te pongo un ejemplo, 1 millón, 2 millones o 1.500.000 personas que van y ustedes generan 100.000. No, estamos, claro. O sea, la cosa muere de antemano. Es que a eso voy cuando yo insistí en las primarias legales, es porque es ponernos la prueba de fuego verdadera. Porque si nosotros hacíamos esa votación que había por internet y obteníamos 2 millones de personas que marcaron una preferencia, eso no significa nada. No concurre a la siguiente elección. Puede ser una diversión del día, puede ser un juego. La gente cuando va a votar, va a votar. Y va a votar pensando, cuando ve la papeleta, se imagina inmediatamente la presidencia de la República. Entonces, ese es el momento en que nosotros necesitamos que las personas piensen en nosotros como una alternativa política real. Nosotros tenemos que venir a gobernar. Nos dicen siempre para Frente Amplio, la gente nos dice en la calle, muy bien, el Frente Amplio, y esto es muy importante para el futuro. Oye, ¿qué futuro? O sea, estamos hablando de que hoy día hay un tema con el calentamiento global que en 10, 15 años va a ser urgente. Y eso significa cambios de modelo de desarrollo importantísimos. Hoy día tenemos un problema de pensiones que en 15 años va a ser urgente. O sea, vamos a llegar en 15 años a más del 50% con la pensión mínima, con 100.000 pesos. Entonces, eso hay que hacerlo ahora. Entonces, el futuro es ahora. Si seguimos pensando que el futuro es para el 2050, 2060, o sea, la semana pasada, yo no sé cuántos antecedentes tendrá, no sé si es una metáfora, pero Stephen Hawking, que no es un tipo poco serio, digamos, dijo que quedan 100 años de vida habitable en el planeta. Entonces, de verdad, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer con la política exterior chilena, dónde vamos a seguir comprando el gas en Indonesia, en Egipto. O sea, ¿tiene sentido hacer una cosa como esa? Entonces todo eso hay que pensarlo. ¿Versus qué? Volver está lleno de América Latina. ¿Sí? ¿Volverse a comprar a Argentina esto? No, está lleno de América Latina, está en Bolivia, está en Ecuador, está en el gas de camiseta en Perú. Tenemos además que tenemos la cantidad de energía solar que tenemos en Chile, que hace 15 años nos decían que era inviable. Resulta que hoy día nos enteramos de que Chile es lejos, el único país del mundo que tiene el indicador más alto en radiación solar. El único. Y Alemania, que tiene el 10% de su matriz solar, ya lo hace con un sol que es equivalente a Coyhaique. Entonces nosotros, tenemos que ponernos a hacer las cosas ahora. Y yo le quiero decir a la gente que hay un sentido de urgencia aquí. Lo que hay que hacer son grandes transformaciones en Chile ahora, con un gran problema, que nos han acostumbrado a que las grandes transformaciones generan problemas. Y es verdad, generan tensiones, pero no significa que no se puedan solucionar. Entonces el gran desafío es cómo gobernar una transformación social, política, económica, cómo darle gobernabilidad a una transformación. Ese es el gran desafío. Y por eso nosotros estamos planteando como también todos los traumas que tenemos en Chile. ¿No? O sea, aquí no se puede hablar de Fuerzas Armadas. Hablemos de Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se va a poder hablar de Fuerzas Armadas? No se puede hablar del Estado unitario. Toda la gente dice descentralización, pero tú le dices, terminemos con el Estado unitario y te dicen, a ver, no, lo que pasa es que hablemos del presidencialismo, hablemos de las nacionalizaciones, hablemos. De hecho, tú estás proponiendo nacionalizar el mercurio. Claro, lo que yo digo es que ya ocurrió económicamente, que el salvataje de $206 millones a precio actual, que se hizo entre el 88 y el 90, de un modo completamente oscuro, pues habrá que decirlo además, quien cursó el salvataje, Álvaro Bardón, estaba trabajando en el mercurio, se fue al Banco del Estado, cursa el salvataje y vuelve al mercurio. ¿Ya? Esto se da entre la época del plebiscito y el 8 de marzo, o sea, completamente tapado por el escenario
político. No fue del momento. solamente al Mercurio. También fue la tercera, pero la tercera hubo cambio de propiedad, lo que Hubo cambio de propiedad. más o menos habilita la sensación de que hubo una quiebra. Ellos deben plata, pero en el otro caso ni siquiera hubo cambio de propiedad, lo que es una quiebra muy extraña cuando te salva el Estado y además no hay cambio de propiedad. Entonces nosotros lo que decimos es que simplemente hay que activar el hecho de que esa deuda ocurrió. Tal vez el Mercurio reaccione y dice yo pago la deuda ahora, los $200 millones, puede ser una solución. Me da la impresión de que ningún medio en Chile es capaz de pagar los $200 millones, porque los medios de comunicación no son un gran negocio, generan mucha influencia, que es una cosa distinta. Cuando Lux se compra en Canal 13 no está pensando en cuánta plata va a tener de utilidad, porque de hecho la utilidad marginal en 10 años tiende a cero pesos, y tú pagas $100 millones. ¿Por qué? Bueno, porque tiene influencia. Entonces no nos escondamos. Bueno, nosotros decimos eso, decimos hay que hacer una ley de medios, hay que hablar del tema de las nacionalizaciones de porcentajes eventualmente de las empresas estratégicas. Nosotros decimos el 20% de las empresas estratégicas, que son minería, que son forestal, pesca, que son energía, que pasen al Estado, que participe en la mesa, además que pueda con eso tener participación, comprensión real de los datos, porque aquí las superintendencias se enteran tarde, mal y nunca de muchas cosas. En fin, o sea, aquí hay muchas cosas que conversar, pero ni siquiera, si no nos quieren hacer caso, fantástico, pero conversemos. Estamos conversando con Alberto Mayol, aquí en Combinación Clave. Alberto, ha empezado a instalarse, de a poquitito, esta idea, y tú has visto que ha cambiado el lenguaje en esto, porque cuando no estaba instalada esta idea que voy a mencionar, ustedes eran los aficionados, los cabros chicos, los pendejos. Sí. Pero se instala la idea de que, ojo, y además no se instala gratuitamente, se instala a través de las encuestas, sí, es verdad, pero se instala a través de personas dentro del sistema que están diciendo, oye, ojo, esta no es una locura disparatada, qué sé yo, lo dice Jaime Belolio en la UDI, lo dice Felipe Casa acá, en fin. Y empieza a instalarse la idea de que, chita, aquí hay un fenómeno nuevo que eventualmente puede crecer. Y yo me voy a poner en esa hipótesis. Suponte que efectivamente crecen lo suficiente. Sí. El crecimiento en términos de tamaño y la posibilidad de llegar a una segunda vuelta implica, incluso si no llegaran a una segunda vuelta, pero que crecieran, implica necesariamente en que en algún momento dado ustedes van a tener que decidir si conversan con los otros para tratar de obtener un cúmulo de votos que los otros que han perdido ya no lo tienen, no lo hacen posible, conversan con ellos y generan algún grado de mirada a largo plazo común, o no. Y por lo tanto, es interesante eso porque de alguna manera ahí se va a manifestar qué tanto el Frente Amplio es capaz de generar alianzas más allá de ustedes mismos. Por supuesto. Mira, yo digo, la única solución frente a las acumulaciones de poder es hacer política bien. Y eso supone estar dispuesto siempre al diálogo, a la negociación. La negociación siempre con transparencia no es ningún problema. Así es que estamos obviamente abiertos a eso. El punto es cuál es la dirección del diálogo. Porque aquí lo que empieza a pasar es la tentación de empezar a llamar antes de tiempo a los que supuestamente eran los controladores del sistema antes. Para eso, por ejemplo, yo no estoy disponible. Yo creo que hay que ir a la disputa política, hay que ganar la disputa política, hay que ganar una posición relevante, que puede ser una posición de estar por sobre o estar casi igual, y en cuyo caso, cuando tú te conviertes en necesario para la conversación del otro también, se da una conversación que realmente sea al mismo nivel. Porque si no, nos va a pasar que van a poder poner las condiciones. El punto aquí, de fondo, nosotros decimos, aquí hay cosas que son intransables para Chile hoy. Definir los elementos intransables. Hay que terminar con la AFP, pasar a reparto, por ejemplo. Nuestro juicio es intransable. Una asamblea constituyente es intransable. Gratuidad con subsidio a la oferta y no con subsidio a la demanda es intransable. Entonces, hay elementos que son intransables. Y esos elementos pueden estar sobre la mesa en una negociación política. Y eso es legítimo. Y seguramente es intransable el objetivo, no necesariamente el plazo del objetivo. No, yo creo que es intransable el objetivo y el cómo, que implica el cuándo. Ahora, obviamente el cuándo no significa que tienen que hacerlo el día uno, pero por ejemplo, la Asamblea Constituyente tiene poco sentido decir que es relevante y no decretarla como requerimiento inmediatamente, porque si no,
lo que te demoras en hacer una discusión constitucional, más o menos el estándar mundial es 1 año 7 meses, 1 año 5 meses. ¿Ya? Entonces, si lo hacen al final de un gobierno, no, chiste, claro, no es un chiste. Entonces, no se va a producir. Exactamente. Entonces tiene que ser al principio, o sea, hay cosas, por eso, pero por eso a eso me refiero con una buena negociación, no decir una lista de supermercados de qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Y eso es algo que no se ha hecho en ninguna negociación histórica de la transición, salvo el MOPGATE, que se hizo una negociación a escondidas de cuál era el cómo. Y que terminó lo que terminó, porque ahí se estaba resolviendo la interacción entre el dinero y la política, y lo que se dio fue chip libre a la relación entre dinero y política. Lo que se constituyó en ese momento fue el mercado de la política. Sí, lo único que yo echo de menos del MOPGATE, lo he dicho varias veces, lo único que yo echo de menos del MOPGATE es que en el MOPGATE hubo un acuerdo entre Pablo Longueira y el gobierno del presidente Lagos para intentar mejorar esa situación y de alguna manera las cosas cambiaron de forma. Pero lo que sí se hizo en el MOPGATE fue meter alrededor de 140 personas presas. 140 personas presas. Lo que pasa es que el único rutilante fue el ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, y estuvo detenido y estuvo imputado el yerno del expresidente durante 10 años, hasta que fue absuelto. Pero en el intertanto, como el MOPGATE abarcaba mucho personaje chico dentro de cada una de las reparticiones, las operaciones, claro. Y esas personas no eran conocidas, no eran diputados, se metieron presos alrededor de 140 personas. Sin responsabilidades políticas por encima a cargo de lógico. Lo que significa eso. Mariana Chevesic, la jueza... Gloriana Chevesic, la jueza, hizo si quería que la justicia dejara la huella de que esto estaba intolerable por la vía penal, lo hizo en el caso MOPGATE. Sí. Por eso cuando alguien dice, oye, no hay que hacer lo que hizo MOPGATE en el caso de las boletas truchas de hoy día, yo digo exactamente al revés. Lo que debiera hacerse quizá es lo que hizo MOPGATE. Lleguen a un acuerdo sobre el futuro, pero mientras tanto, a todos los tipos que están metidos hasta el tuétano, aplíquenle las sanciones penales de acuerdo a... Exacto. Pero no es lo que ocurrió. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es ser capaz de abrir en esos momentos y además que quede claro cuál es el acuerdo. Porque si tú te fijas hay un acuerdo implícito o explícito, no lo sé, pero desde el caso MOPGATE, que en el fondo la conversación es... Miren, ustedes, dice la concertación, ustedes tienen a la derecha, tienen el financiamiento de las empresas privadas. Nosotros no tenemos financiamiento de la gran parte de las empresas. Y curiosamente después de eso se abre el mundo de las empresas privadas. Entonces se constituye el mercado. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿eso era parte del acuerdo? Entonces aquí hagamos acuerdos que sean acuerdos políticos. Acuerdos políticos son cosas que tienen relevancia cuando se sientan a formar gobierno en los países parlamentarios, se sientan dos fuerzas políticas que piensan distinto y dicen, para mí es intransable esto, el otro dice, para mí es intransable esto. Veamos cómo lo podemos compatibilizar. ¿Tú eres partidario de cambiar el sistema político del presidencialismo al semipresidencialismo parlamentario? Yo estoy dispuesto a esa conversación, creo que hay un problema, creo que siempre los temas culturales son delicados. O sea, uno no puede ir y decir, me parece mucho mejor como modelo de gobierno, evidentemente, el parlamentarismo. Evidentemente. Sin embargo, creo que también hay que entender que hay elementos culturales que están asentados. Algunos elementos culturales no tienen tanto costo, entonces un semipresidencialismo tal vez es una posibilidad, pero hay otros que sí hay que abordar. Yo he planteado, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. Sí. Y ese es un tema de cambio cultural también muy grande respecto a la concepción que se tiene de las Fuerzas Armadas. Lo que yo digo es que finalmente hoy día en la estructura que tienen las Fuerzas Armadas sí tienen capacidad de deliberación. Lo que pasa es que esa capacidad de deliberación es restringida dentro de las élites. Y lo que preferiría... Tú has pedido que tenga abiertamente capacidad de deliberación. Y que cada uno de los miembros además tenga la capacidad, por ejemplo, de negarse a recibir órdenes que violen los derechos humanos, de sindicalizarse. Hay países donde está sindicalizado, esto no es tan raro. Vamos a llegar tarde o temprano a Suecia o Finlandia de nuevo, digamos. Vamos a Alemania, Suecia, Finlandia. Por eso recordemos cuando Pinochet, que en el 91, en un discurso, recordemos cuando empieza a hablar de los alemanes, que son unos militares chascones y sindicalistas y qué sé yo. Entonces, bueno, ese imaginario efectivamente, hoy día que necesitamos democratizar las Fuerzas Armadas,
porque efectivamente eso es parte de los traumas que tenemos. Entonces, ¿por qué no abordarlo? ¿Por qué no tomarlo en consideración? ¿Por qué no separar, por ejemplo, a carabineros de fuerzas especiales, por ejemplo? Es un tema que vamos a plantear próximamente. ¿Por qué no separarlo? Si fuerzas especiales y carabineros no tienen mucho que ver, son fuerzas que operan distinto, tienen misiones distintas. Pero tú dices separarlos de acuerdo al mando que controla cada cual, o a separarlos en el sentido de que unos sean policía y los otros pasen a hacer otra cosa. Claro, que pasen a hacer otra cosa, no necesariamente al mando. Tiene que ver básicamente con el hecho de que hay una diferenciación, porque en el fondo los carabineros que hacen el trabajo policial básico en todo Chile, ¿ya? Ese trabajo en general necesita una relación de confianza con la ciudadanía. No puede pasar lo que pasó en Aysén, por ejemplo. En el conflicto de Aysén, los carabineros se niegan a reprimir a las personas que se estaban manifestando y mandan fuerzas especiales. Entonces, no puede ser eso. O sea, tú no puedes pedir que efectivamente de ahí está tu tía que tenías que... O sea, no puede ser. Los carabineros no pueden estar sometidos a ese tipo de situaciones. Además que se mandó fuerzas especiales cuando no era necesario. O sea, una serie de temas de incomprensión. La capacidad de diagnóstico del Estado tiene que mejorar muchísimo para saber... Cuando se intentó aplicar la ley de seguridad del Estado en Aysén, no tenía ningún fundamento. Entonces, todo eso es parte, y eso tiene que ver con el diseño institucional, no tiene que ver simplemente con la falta de criterio de las personas, tiene que ver con el criterio de que las herramientas que hoy día tenemos son algunas. Obviamente, muchas de las herramientas, nosotros lo hemos demostrado en la candidatura, muchas de las herramientas que hoy día tenemos son herramientas potentes, o sea, se pueden ocupar. Aquí, por ejemplo, se decía, no tenemos nada que hacer con Servicio de Impuestos Internos. La ley nos impide permitir o obligar al director del Servicio de Impuestos Internos a que efectivamente entregue los antecedentes. Hoy día hay un camino que hemos ido abriendo distintas personas. Nosotros presentamos como candidatura en Contraloría, pero presentaron otras personas también, ¿ya? Y esto ha ido marcando el punto de que ahora se le exige, ¿ya?, que él tiene la atribución, pero la atribución tiene que ser no arbitraria y racional. Entonces va a tener que explicar eso. Y eso va a permitirle abrir la puerta de posibles acciones judiciales también. Alberto Mayol, te agradezco por haber estado acá. Te vamos a estar mirando junto a los otros 4 precandidatos presidenciales, porque usted tiene el monopolio de tener franja televisiva gratuita. ¿Cuántos minutos te corresponden a ti? 3 minutos 45. Es harto. Y es lo mismo que la Beatriz, ¿sabes? Claro. En la derecha un poquito menos porque se reparten las dos coaliciones y nosotros, como somos 2 candidatos, tenemos como, comillas, el máximo. Claro, son 7 minutos y medio cada uno, ¿no? Exactamente. Horario prime es bastante bueno. Es horario prime y es una cosa que se entroniza ya, que se mete dentro como primarias legales estructurales del sistema político chileno. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Gracias, Fernando. Muy bien. Gracias.